Estimados hermanos y amigos, tengan un bendecido día. Reciban un saludo fraternal a nombre de la Iglesia Berit. Les habla Fernando Acevedo. La meditación de hoy se titula La carne, nuestro rival, basado en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. La semana pasada hablamos de la lucha constante que tenemos contra la esfera caída de este mundo, contra todos aquellos que abiertamente están en contra de Dios, y por tanto, es de suma importancia transformarnos constantemente con el conocimiento del Evangelio, para no caer en la estructura social del sistema actual, donde impera el relativismo moral. En esta meditación hablaremos acerca de otro rival a vencer. Ese rival es la carne. Demos lectura al pasaje del día de hoy. Dice así: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando Pablo dice a los romanos que la noche está avanzada, se refiere al tiempo que vivimos, a la oscuridad en la que el espíritu del hombre se encuentra. Es el tiempo tenebroso causado por la depravación humana, tiempo en que Satanás ejerce su dominio en este mundo, llevando a las personas a cometer todo tipo de pecado. Es la noche de la era presente. Debido a esto, Pablo dice que se acerca el día, se acerca el momento de la tan esperada segunda venida del Señor, una venida que cada vez está más cerca. El autor de Hebreos dice en su capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por esa razón, Pablo exhorta a los creyentes a que desechemos todo pecado que nace de nuestra depravación y que nos arrepintamos de todo lo malo que hacemos, porque el día del regreso está próximo, es inminente. Debemos renunciar a nuestra antigua forma de vivir, dejando atrás lo que antes éramos, dejando todo aquello que está corrompido por causa de los deseos engañosos que imperan en la carne. Aurelio Agustín, obispo de Hipona, considerado por la mayoría como el más grande teólogo de los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana, después de 50 años, se lamentaba por una broma que hizo junto con otros jóvenes de entrar a un huerto privado y dejar vacío de su fruto a un árbol de peras. Parece una travesura juvenil sin mayor importancia, mas sin embargo, se arrepentía de ese hecho porque decía que, aunque no es justificable, se puede entender que alguien robe un pan motivado por el hambre, pero lo que no se puede entender ni justificar es hacer lo malo por el simple gusto de hacerlo, ya que a él no le gustaban las peras, y sin embargo, por el puro gusto de hacerlo las robó junto con los otros jóvenes. En la actualidad, cada que hay una manifestación, siempre hay personas ajenas a ella que se cubren cobardemente sus rostros para cometer vandalismo, es decir, se dedican a causar daño en propiedad ajena,
con el propósito de destruir todo aquello que no les pertenece. Los actos que estas personas cometen lo llevan a cabo por el propio placer de hacer daño, motivados por la envidia, aprovechando el momento que se presenta. El hacer lo malo por el puro estímulo de las pasiones, por el simple gusto de hacerlo, es el ejercicio de la naturaleza caída, de la carne. Estos casos y muchos otros más que las personas realizan por el puro placer de dañar a otros, son el resultado del lado oscuro del corazón del ser humano. Cuando la Biblia menciona de la lucha que tenemos con la carne, no se refiere exactamente al cuerpo físico. Cuando habla de esa lucha implacable que todo creyente sostiene contra ella, en realidad está hablando de la lucha que hay entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída contra la influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Todo creyente estamos en constante santificación, por lo que hay una guerra sosteniéndose entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. Es importante que dejemos a un lado a ese viejo hombre y librarnos de la esclavitud de nuestra vieja forma de vivir, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de cauterizar nuestra conciencia, y donde alguna vez se tuvo algo de remordimiento, algún sentido de culpa, puede llegar el momento que al seguir repitiéndolo ya no nos afecte, experimentando lo que la Biblia llama dureza de corazón. Cuando una persona encuentra a Cristo, su vida se vuelve complicada, porque todo aquello que no le preocupaba se convierte ahora en un problema de ética. En el proceso de santificación, el poder de la carne sigue influenciando nuestras vidas, pero ya se encuentra roto, quedando sometido al Espíritu durante el proceso de regeneración. Pero la guerra no termina. En Romanos capítulo 8, versículos 4 y 5, Pablo dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todos aquellos que llevan su vida conforme a la carne, ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, su mente está en las cosas del Espíritu. El hombre que pone su mente en la carne está condenado a la muerte, pero los que actúan según el Espíritu tienen vida y paz. Por eso, es importante que andemos de día, viviendo una vida agradable a Dios, para agradar a Dios, que nuestra conducta externa sea el reflejo de nuestra realidad interna de una vida redimida, siendo honestos, lejos de fiestas desordenadas, lejos de las orgías sexuales, pleitos y alborotos, apartándonos de la inmoralidad sexual y siendo consumidos por la envidia. Andemos como de día, dijo Pablo, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como cristianos verdaderos, vivamos como aquellos que se encuentran en un proceso continuo de santificación. Vivamos como aquellos que hemos sido salvados por la fe, siendo transformados a su imagen y semejanza de Dios.
Debemos dejar de buscar hacer lo malo, dejándonos llevar por ideas erróneas, y no permitamos que los deseos lujuriosos se aniden en nuestra mente. Si una persona es solo carne, sin el Espíritu Santo viviendo en él, está fuera del reino de Dios, sin forma de agradar a Dios. Sin embargo, el que tiene al Espíritu de Dios viviendo en él, seguirá haciendo cosas carnales, pero puede luchar contra su carne porque es una persona espiritual. Ahora, es un asunto de cuánto estamos dispuestos a someternos al Espíritu Santo. Aquel creyente que agrada a Dios es una persona que busca el fruto del Espíritu en su vida. Gracias por su atención. Hasta la próxima.